de Dios, tratando de ayudarnos entre nosotros. Los sectores populares tienen una reacción organizada mucho más a flor de piel, porque además vienen subsistiendo hace muchísimos años, inclusive con gobiernos populares también, y la clase media aparece como un sector que se empieza a organizar siempre cuando se profundizan estas crisis. Y esto es una puntita, esto lo vamos a ver todos los días. Nacho, ¿coincidís? Sí, coincido y quiero hacer llegar de acá un abrazo y un agradecimiento para Milva, los docentes, la comunidad educativa que salió a la calle, porque digamos lo que digamos acá, hagamos el análisis que hagamos, pongamos las imágenes que pongamos, lo importante es lo que se está poniendo ahí. Lo que están haciendo esos docentes es una clase pública que la mayor parte del periodismo se está perdiendo, así que bien por Crónica, que está ahí. Pero me parece que eso deja en evidencia que la escuela de nuestros barrios está montada sobre cimientos de carne y hueso. Cuando no llegaban los cuadernillos, cuando no llegaba internet, cuando estábamos encerrados por la pandemia, lo que llegaba a la puerta de cada casa era una maestra, un maestro, y esa comunidad organizada es la que está saliendo a la calle, ahora en Caballito también. Nosotros escuchamos hace pocos días, un día antes de la marcha multitudinaria que hubo esta semana, como la ministra Patricia Bullrich en el acto, sketch que hicieron para anunciar la modificación del decreto 383, que le da mayores atribuciones a la policía, prometía invertir el dinero que hiciera falta para reprimir la protesta social. Entonces, si hay el dinero que haga falta para reprimir la protesta social, cuesta entender cómo no lo hay para los niños del Garrahan, para los jubilados de PAMIO, para los docentes del Damaso. Esta semana se dieron a conocer también unos datos del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, que recoge datos de la encuesta permanente de hogares, donde decía que 2.400.000 argentinos viven con más de un empleo. Esos por lo menos 2 empleos le insumen cerca de 17 horas diarias, el 70% de su día. Le quedan 7 horas del día para comer, para dormir y para intentar vivir. Ni hablar las compañeras de los barrios populares, que son nuestras compañeras, que militan y organizan a la comunidad desde antes que nosotros naciéramos, que bancaron a las ollas de los pibes en el 2001, que fueron peleadoras por la urbanización en el 2010, que fueron enfermeras de la posta del salud en el 2020 y que están cuidando a los viejos ahora, tienen 5 laburos. Se autopercibían trabajadoras de la triple jornada, porque laburaban en el comedor para la comunidad, en sus casas, en las tareas domésticas, que en el 90% de los casos en las mujeres, y además en alguna changa para meter un ingreso a la casa. Esas compañías hoy tienen 5, 6, 7 trabajos, y son las que no se van a poder jubilar porque no tienen moratoria, una de cada 10. Ahora, una pregunta para ambos, empezando por Leo, que fue el primero también en responder. Esto marcha todo según el plan. Digo, el plan de Milei, es esto, ¿no? No es que es una deformación o es un daño colateral. Esto era lo que iba a pasar. Sí, este es el modelo, Cuando el modelo es la cuestión financiera, cuando el modelo es la valorización financiera, el endeudamiento, la apertura de importaciones, cuando el modelo es lo que decía Nacho recién, la contracara de eso, que es la represión, los recursos para la represión, acallar a la protesta social. Cuando el modelo es, inclusive los niveles que vimos la semana pasada, la proscripción de la principal dirigente opositora a este gobierno, sin dudas que los resultados son estos. No hay otro. Los argentinos lo conocemos y en distintas oportunidades tuvo distintos nombres, distintas formas. Siempre se presenta como lo nuevo, ¿no? Siempre se presenta como algo nuevo, como lo novedoso, lo necesario, pero todas las olas neoliberales terminaron igual, y yo insisto con esto, porque en todas terminamos con el país de sombrero. Nacho, recién decía Alfonsín, que estuvo en el estudio, que cuando conversa con vecinos, algunos le dicen, yo lo voté, estoy arrepentido, pero no todos. Algunos dicen, hay que bancar, todavía queda un resto. ¿Cómo hacer con eso? Porque está pasando todavía. Creo que está pasando porque venimos de un desencanto muy grande, de muchos años de frustraciones, de enojo y de una propuesta política de un tipo que supo encarnar ese enojo. Creo que lo que sería inadmisible es que los chicos de 18 o 20 años que vieron por peronismo el gobierno de Alberto Fernández y por macrismo el gobierno de Mauricio Macri hubieran considerado que era natural seguir con alguno de esos modelos. Entonces, fueron a lo que se presentaba como lo nuevo, y por supuesto que nos parece aberrante que lo nuevo sea un tipo con una motosierra que le viene a cortar las piernas a los jubilados, los brazos a los médicos, la cabeza a los migrantes, pero hay que poder construir una estrategia de futuro distinta que esa, ponerla sobre la mesa, discutirla y no enojarse con aquellos que eligieron salir del barro en el que estaban. Me parece, como decía Leo recién, que esta respuesta es totalmente esperable. Esta semana escuchaba una charla entre Tenenbaum
Berco y Máximo Kirchner, que era interesante porque Tenemos le decía cómo harían en caso de que volvieran al gobierno para no ir al choque con ese poder concentrado. Tenemos le decía, a mí me gustaría hacer la reforma agraria, pero yo sé que si llego y digo voy a hacer la reforma agraria, al día siguiente tengo una rebelión agropecuaria, me fuga la divisa, me vacían la economía. Entonces Máximo le decía, bueno, es un plan político que gradualmente no podía haber hecho la asignación universal por hijo en 2003 y después de ciertas condiciones la puedo hacer. Llevemos eso del otro lado. Del otro lado ellos tuvieron gradualismo durante el gobierno de Mauricio Macri, dijeron no funcionó. Entonces ahora vamos a ir con la motosierra. ¿Qué quiere decir la motosierra? Que vas a tener superávit de la noche a la mañana. Entonces vas a tener 1,5 de inflación, pero ¿a qué costo? Al costo de haberle sacado los medicamentos a los jubilados, los remedios a los niños. ¿Cómo que vos me digas que ordenaste la economía de tu casa? Porque al final no arreglaste el techo, dejaste comprar la medicación para tu viejo y ya no le comprás los útiles a los chicos. Entonces me parece que contra ese 1,5 de inflación, no contraponer públicamente, que es el trabajo que hacen ustedes, que hubo el 5,9 de aumento en los alquileres del conurbano, que hubo el 7,6 de aumento en los transportes públicos de Cuyo, que en el último año subieron el 400%, en realidad de fines del 23 hasta el 2025, los medicamentos con cobertura del PAMI, un 42% en un año, todos los precios del área de salud, y ni hablar si tenés necesidad de acudir por cualquiera de las millones de razones que asedian a este mundo a un tratamiento de salud mental. Nosotros tenemos en la Villa 31 2 psicólogos para 40.000 habitantes. En el barrio Paraná de San Martín, de Paraná, Entre Ríos, un psicólogo para 9 barrios. En la Asamblea de Vía Diagonal Norte de Tucumán, de La Poderosa, el Observatorio Villero también registró un incremento muy grande de problemática de consumo en la comunidad de 18 a 50 años. Ahora, si cualquiera de esas personas tiene la voluntad de hacer un tratamiento, tiene que gastar 4.500 pesos en tomarse un colectivo, un hospital que queda a 14 kilómetros de distancia. Esa realidad en Tucumán, en la Asamblea de Chimba, barrio de San Juan, se da exactamente igual, solo que el crecimiento de consumo es en la población de mujeres y que el hospital en vez de estar a 14 kilómetros está a 13. En Formosa, el comedor merendero que recibe a más de 100 chicos de 3 barrios aledaños, registra problemáticas similares y tiene un psicólogo para 6.000 personas. Entonces, si la alternativa para lograr el superávit o resolver el estado deficitario es caerle como le están cayendo al pueblo, y vas a tener de este lado la misma respuesta que tendrías del lado del poder concentrado si quisieras avanzar mañana con la reforma agraria. Ahora, le digo a los dos, ¿no? Que a veces la política no parece estar discutiendo esto, que es lo importante. A veces la política parece estar discutiendo otra cosa. Veía las últimas sesiones en la Cámara de Diputados, que Leo durante muchos años integró, tan ajena, discutiendo los puestos adentro de la AGN, que la gente no sabe que la AGN, en los comedores, en las asambleas, en los lugares, la AGN, la rosca entre Pichetto, Mazot y demás, les pasa por el costado. Por eso saludo que la política empiece a discutir esto. Ahora, saben que son los menos, ¿no? Saben que son los menos dentro de la política. Bueno, pero así está también, ese es el resultado, digamos. Cuando la política se desconecta de lo que pasa con la gente, el resultado que aparece en Milei, claro, ¿no? Es el espejo, lo que decía Nacho recién, es el espejo de cómo la gente miraba la política, un loco con motosierra. Digamos, es el espejo concreto de lo que pasó. Por eso es importante todo esto que se viene discutiendo en este último año. Nosotros desde el peronismo lo planteamos con ordenar, con enderezar. Cristina viene insistiendo, por eso la sacan de la cancha también. Hay que discutir los problemas de la gente. La estaban metiendo presa a Cristina, se paró en la puerta del PJ de Mateu y lo que dijo es: vienen por los salarios de ustedes, vienen por las fábricas, vienen por el mercado interno. Acá van por la educación, lo que quieren es que nosotros no nos organicemos para construir una alternativa a esto, porque esto termina mal, porque ya lo sabemos. O sea, el planteo político del peronismo, el planteo político del campo popular, que es mucho más grande que el peronismo, tiene que ser la prioridad, o sea, tiene que poner la prioridad en la agenda del pueblo y en la agenda de la gente. Este shock, digamos, político que vino a sucederse esta semana con esta... Yo creo que corrida de línea de la Corte Suprema en el Pacto Democrático, creo que es bastante complejo, tiene que servirnos a nosotros para resetear también los modos de la política y que nos permita Leo, poner adelante los problemas, insisto, de la comunidad. Si vos creías que esta proscripción a Cristina y este golpe duro para la democracia y para un montón de votantes que querían votarla, va a hacer un cambio, se va a hablar de otras cosas que no sean electorales, que creo que es lo que nos está afectando también.
Ya lo empezó a hacer, a mí me parece que la movilización callejera de estos días da cuenta de eso. El peronismo estaba medio pasmado, digamos, ¿no? Medio en shock todavía desde la asunción de Milei, no había mucho, no le encontrábamos el agujero al mate, estábamos discutiendo si las elecciones antes y las elecciones después, nos costaba la articulación social para movilizar. Nosotros el año pasado a los movimientos sociales hubo persecución judicial, le sacaron la comida. Yo no vi a la dirigencia política horrorizada por eso. Los trabajadores, hay medio millón de personas, Petovelo sigue hablando, hay medio millón de personas que se quedaron sin laburo registrado en este lapso de tiempo. Bueno, no vi a la dirigencia política hablando de eso. Recién ahora se empieza a reaccionar y nosotros tenemos que empujar para articular esas peleas, ¿no? Es contra la proscripción, por supuesto, porque esa es la democracia, porque nos costó un montón, porque rompieron el pacto democrático, porque están metiéndose en el campo, porque la Corte se metió en el campo de la política y eso es inadmisible, y es contra el ajuste. Decís que la militancia va a tener que hacer que los dirigentes cambien. ¿Cómo? Que la militancia va a tener que hacer que los dirigentes cambien. Ayer me gustó algo que lo escuché a Máximo decir, que era ayer o hoy a la mañana, no me acuerdo, que planteaba que la movilización popular y la respuesta que dio la gente en defensa de Cristina invita a la dirigencia política a parecerse más a Cristina y menos a los conservadores, porque la discusión siempre era, bueno, no, Cristina está en esta situación porque se peleó con el poder y demás. Y bueno, que esa reacción popular, y a mí me parece que es un poco así lo que está pasando. Mirá esto, ¿no? Porque el presidente ayer en una entrevista, o antes de ayer, con Tribú, ¿cuándo fue? ¿Antes de ayer? Antes de ayer. No sé, es tan irrelevante que ya lo perdí el día. El viernes dio una entrevista donde dijo que el empleo estaba creciendo. Sí, claro. Bueno, acá tenemos los datos, ¿no, Lur? Mirá, lo mencionaron, Nacho, y Leo algo por arriba dijeron, pero el dato oficial es casi 8 puntos porcentuales para el primer trimestre de este 2025. Es el índice más alto de la era Milei, pero la mayor suba en 5 años. Pandemia. 5 años atrás le estoy hablando de una pandemia. Claro. Esto es peor que una pandemia. Y hay que hacer una aclaración. Esto es la población económicamente activa que busca trabajo. Es decir, que el índice es mucho más alto, pero como decía, si tenés que gastar 4.000 pesos para ir a ver a un psicólogo, imagínate si tuviese que gastar eso todos los días para buscar laburo. El dato seguro es más alto. ¿Qué pasa con el 32%? Hace un año, 12 meses que busca empleo de manera oficial, formal, gastando plata de su bolsillo y no lo encuentra. Y uno empieza a desentrañar la población etaria y fíjate esto, los jóvenes de 14 a 29 años, el desempleo llega al 26%. Bueno, acá hay un problema, ¿no? Porque en cualquier encuesta que vos mires, el núcleo más duro de Javier Milei está en esta edad. ¿Sí? Al mismo tiempo que no consigue trabajo, cree que es por ahí la salida. Es un problema, ya vuelvo con los dos, me esperan un segundito, les pido por favor. Voy a Caballito, vuelvo con Leo Carlini, vuelvo a Damaso. Queremos escuchar también a los pibes, a estos pibes que son los egresados de hoy. Yo cuando íbamos al colegio en la década del 90, era egresados de hoy, desocupados de mañana, digamos, claro, año 95, 96, pleno menemismo, eso decíamos, pero bueno, sobrevivimos a eso. Leo, te escucho. Acá está, toda la comunidad del Damaso, Centeno, realmente muy preocupados por esta situación que venían relatando, porque el presupuesto no se actualiza. En tu caso, sos ex directivo. Yo soy, sí, es directora de acá del Jardín. Trabajé casi 40 años en la institución y no puedo creer lo que estamos atravesando. Esta es una comunidad educativa. A lo que comentó el profesor Nacho, la mamá, lo que quiero agregar que es un colegio de más de 130 años en el barrio, el prestigio que tiene y la verdad que estemos pasando esto hoy los docentes, la calidad que tienen los docentes, el prestigio. ¿Esto qué es lo que hace? Provoca que haya un clima institucional en la institución que no se pueda continuar con las clases. Realmente le pedimos al ministro Petri, a quien sea, que sean escuchados. Es una comunidad que apoya y hoy, siendo un domingo con estas temperaturas, estamos acá. No es cualquier reclamo, es un reclamo justo para todos los docentes. Estamos hablando no solo de la calidad educativa, de la parte emocional de los alumnos. Los nenes no saben si vienen y va a estar la maestra o no va a estar. Los docentes no saben si van a continuar o tienen que emigrar a otros colegios. Y muchos docentes lo están sosteniendo por el amor al colegio. Pero realmente esto no se sostiene más. Más de 130 años de prestigio. Esta es el alma de la comunidad damaseña. Estamos hablando de una problemática
que hasta el momento nadie nos dio respuesta. Por favor, necesitamos respuesta. Calidad educativa, y no solo afecta al bolsillo de los docentes, como decimos, la calidad y la emoción de los niños, sino hay docentes que hoy están atravesando problemas de salud por esta situación. Aquí la palabra de una ex directiva. Vos sos alumna, ¿en qué año estás? A ver. Segundo. Segundo año. ¿Qué implica esto? Ahí ponete el auricular, así también podés contactarte con Agustín. ¿Están tus papás acá? Sí, están ahí atrás. Me enseñaron. Ahí te habilitan a hablar ellos. Sí, sí, Bueno, hay problema. contanos ¿cómo es la situación que vivís vos como alumna? La verdad yo estoy al tanto un poco de la situación, esto que está pasando con los docentes y todo, y la verdad que justamente este reclamo que estamos viniendo a hacer hoy a estas horas es un reclamo importante, justamente saber si vienen los docentes o no, las horas libres que tenemos y estar todo el día en el colegio a veces sin hacer nada y tener un día libre y no está muy bueno, así que me parece justamente muy importante que se pueda solucionar esto lo más rápido posible. ¿Cómo te llamás? Así que justamente me parece... Bianca. Bianca, Agustín te saluda. ¿Cómo te va? Gracias por estar ahí, Sí. por acompañarnos, por atendernos. Te quiero preguntar, ¿hace cuánto vas al colegio? ¿Hiciste la primaria ahí también? Sí, estoy desde jardín yo en el colegio. ¿Y alguna vez te imaginaste esto? No, la verdad que no, nunca me lo imaginé. ¿Hubo en los años que vos recordás, ¿no? Una trayectoria ya larga en el colegio, más de 10 años, alguna situación de conflicto similar o que les haya pasado algo así a los docentes o que haya peligro de que el colegio cierre o es la primera vez que pasa? Sí, yo he hablado con una profesora que tengo y nos ha puesto un poco al tanto. Nos ha comentado que, por así decir, en 2018 hubo una situación parecida a esta y bueno, pero que yo recuerde, no, pero bueno. Y digo, escuchaba a los docentes que decían, bueno, los alumnos tienen intranquilidad, los alumnos no están tranquilos, la continuidad pedagógica. Cuando hablan entre ustedes, vos con tus amigas, con tus amigos de segundo año o de tercer año, ¿qué es lo que se dicen entre ustedes? ¿Qué ves ahí? ¿Hay angustia? ¿Hay preocupación? ¿Están pensando algunos en cambiarse de colegio? Sí, la verdad que la situación es bastante preocupante y es un poco indignante y ya hay muchos alumnos y compañeros, amigos míos, que se van a cambiar del colegio por cómo está la situación, la gran mayoría está en duda y sí, es una angustia. También hay muchos profes que se van y nos pone mal porque nos quedamos sin profesores, nos quedamos sin clases y la verdad que no está muy buena la situación que estamos pasando en el colegio. Bianca, gracias por este ratito con nosotros. Muchas gracias, muy amable. Leo. Gracias por este móvil, gracias por esa comunidad educativa ahí, por esta nota, por visibilizar este conflicto. Gracias, Leo. Ahí estaba Leo Carlini desde el corazón de Caballito, desde el corazón de un barrio de clase media porteño, contando a dónde pega el filo de la motosierra. Y ¿sabés qué pensaba? No sé, hay algo que decía siempre Cristina también y que lo dicen muchos dirigentes del peronismo. Digo, hay cosas que te ordenan la vida, ¿no? El trabajo te ordena la vida y la escuela te ordena la vida. Me acuerdo de un discurso muy duro de Cristina en una apertura de sesiones, no sé si 2014, no, 2012, no me acuerdo bien qué año, pero ella planteaba a los docentes, esto que ahora parece como una novedad cristina, lo planteaba hace muchos años, ¿no? Que el Estado te dé respuesta, ella se la tomó en ese momento con los docentes y dijo, che, tienen 3 meses de vacaciones, estabilidad en el cargo, no le jodan la vida a la gente, tratemos de solucionar la cosa de otra manera. Lo dijo en la apertura de sesiones, me acuerdo como si fuera hoy. Quedó grabado también eso. Quedó grabado, pero por supuesto. Pero más allá de eso, digo, acá hay un gobierno que te desordena la vida. Ya no alcanza si podés pagar la cuota de un privado. También te complica la vida. También te complica la vida, porque antes era, che, no mando al colegio al pibe del colegio público para mucho paro. Bueno, tal es el quilombo que hay en la Argentina, que los colegios privados tampoco te dan ese argumento. Digo, por ahí esto sirve para no tomársela con los docentes tanto, ¿no? Cuando hacen reclamos salariales, ¿no? Totalmente. Vos sabés que pensaba lo que decía Bianca, ¿no? La alumna, que decía, algunos compañeros ya se fueron, otros están pensando en irse, y pensar el gobierno va a decir, mirá cómo están politizando, están haciendo política. Sí, todo es política. Algunos se vieron forzados a decir, necesito ordenar mi vida, saber que voy a trabajar y que mis chicos están en la escuela, y después veo. Y ellos están
innecesariamente un domingo a la noche dicen, che, en vez de juntarse a ver una película, están ahí poniendo el hombro, muriéndose de frío y diciendo, queremos venir a estudiar y que los docentes que nos contaron puedan seguir haciendo su trabajo, pero cobrando algo que se parezca a un salario digno. Ni siquiera están pidiendo aumento, están pidiendo cobrar lo mismo que los docentes de la Ciudad de Buenos Aires, que son cerca de 800.000. Por si recién prendiste, cobran apenas 300.000 pesos esos docentes que hacen de preceptor, de docente, de contención emocional, todo ese convito del Dámaso Centeno. Sí, también lo último que vamos a decir sobre esto, que el gobierno de la ciudad también tiene algo para decir, ¿no? Sí. El colegio queda medio caballito, también podría levantar la mano y decir, Totalmente. che, me hago cargo de este quilombo y sin embargo también mira para otro lado. Vuelvo a la coyuntura política nacional, vuelvo a Cristina fuera de la cancha electoral. ¿Cuál es el rol de Cristina de acá a futuro? ¿Qué creen que tiene para decir Cristina, para ordenar o para desordenar? ¿Cómo la ves, Nacho? Yo creo que lo más importante que dijo Cristina en medio de toda esta embestida contra la democracia y contra su persona es que miremos ahí lo que está pasando en la calle. Vos decías que hay cosas que te ordenan la vida. Yo creo que los argentinos hemos aprendido que lo que más nos ordena la vida es la calle, sobre todo cuando no podés ni votar a quien vos quisieras. Entonces me parece que ahí hay un ordenador. Si hay dirigentes que dicen miren a la calle y nosotros seguimos discutiendo si lo que dijeron los dirigentes es lo que la militancia quiere y no vamos ahí, lo importante está pasando ahí, en la calle. Creo que si nos preocupa que haya ganado un gobierno de estas características, lo primero que hay que resolver, lo decía Leo antes, es que la política no quede tan lejos de la vida real. Y no hace falta que lo diga ningún dirigente. Lo dijo la docente, creo que se llama Milva, hace un rato, que dijo, yo entiendo que hablen de la guerra, pero estamos acá, ¿eh? Ese lugar queda a 15 cuadras acá, a 20 del otro canal, a 30 del otro canal. Y vos nos decías antes, como dirigentes sociales, ustedes saben que son los menos en la política. Y ahora yo soy comunicador, igual que ustedes, y digo, también somos los menos de este lado, ¿eh? Porque me encantaría ver ahí que a la docente se la llenaba de micrófono como le pasa a Icardi y a Guandanara, pero me parece que había un micrófono solo. Entonces me parece que lo que tenemos que dejar de hacer es pensar que vamos a hablar de vuelta a la política cuando nos vamos de ahí. La política está ahí y el punto en el que nosotros nos podemos anclar es lo más cercano que podamos a esa realidad, aun cuando nos toca estar del lado de adentro, aun cuando nos toca estar calefaccionados. Nosotros tenemos que resaltar hoy que nuestros compañeros de la Asamblea de los Barrios Los Álamos, de La Matanza, están cagándose de frío porque sufrieron una inundación tremenda hace un mes y solo hay una máquina con tarea de desagote y limpieza. Nuestros compañeros de La Rioja tuvieron que hacer una asamblea especial en el barrio Virgen de Satanudo porque la garrafa salía a 13.000 pesos en abril, 16.500 en mayo y 19 en julio. Nuestro compañero de la Villa 2124, que queda acá a la vuelta, acaban de dar a conocer un informe gracias a la Fundación Temas, el Observatorio Villero de La Poderosa, ASIG, que dice que el 88% de las personas no tienen acceso al agua segura, ni en cantidad, ni en calidad, ni en continuidad. El 74% de un barrio que tiene más de 50.000 personas consume agua embotellada. El gobierno de la ciudad manda entre 9.000 y 12.000 servicios de camiones cisterna por semana. En este contexto en el que ahora nosotros estamos acá, hasta en remera podríamos estar, y la mayoría de nuestras compañeras y nuestros compañeros van a pasar una noche horripilante con temperaturas bajísimas en barrios como Las Dalias de Mar del Plata o tierras argentinas de Bahía Blanca, donde se anuncia hasta que podría haber nieve y nuestros compañeros tienen que elegir si abrigarse o comer. En este contexto, el abrigo básico para una familia de 4 personas, que hoy ya te va a comprar una camperita para cada uno de los chicos, una estufita eléctrica y 2 frazadas, sale 250 lucas. De provincia sur para abajo, una campera para temperaturas bajo cero, sale 100.000 pesos, que es un tercio de salario. Y en ese contexto nosotros tenemos niñas y niños yendo a buscar comida a los comedores descalzos. ¿A usted le parece que lo importante que tenemos para discutir puede suceder adentro de un estudio o en una plataforma de la política partidaria? Todos esos atrás de esos docentes. Ahora, retomo esto que vos decís, Nacho, y lo hablaba con Tomás al principio del programa. Digo, hay un montón de gente que le está hablando a los que fueron a la plaza. Hay un montón de gente que le está hablando, de dirigentes, digo, que le está hablando a los militantes en las redes sociales, y a todos esos le están hablando poquitos. ¿Y sabes dónde se ve reflejado? En el ausentismo. En que, lo decía también Ricardo Alfonsín, che, yo voy a hablar a la provincia de Buenos Aires y me dice, no, yo con Milei no quiero saber nada. Pero no encuentro una voz que me acobije, que me dé esperanza, ¿no? Como que estamos entre el plan de ajuste y el plan de lucha, y en el plan productivo no hay pensando absolutamente nadie, por lo menos no se escucha la voz.
Sí, es así, es efectivamente así. ¿Y cómo lo vemos y lo sentimos y lo vemos en el barrio y lo vemos en el comercio, lo vemos en cualquier lado. A partir de esto que sucedió, que es un cimbronazo político, Cristina Presa, digamos, es un cimbronazo Si político, el campo cambia popular, todo. no tengo dudas, si el campo popular no se ordena, eso no se ordena. Nosotros tenemos una obligación que es construir una alternativa a esta porquería que viene a traer Milei y todo este daño, sufrimiento que tan perfectamente describía Nacho recién, y que es lo que cotidianamente le pasa a nuestra gente y a millones de personas en este país. Ahora, esa alternativa no se construye en una lista. Esa alternativa no se construye en una rosca, en un café o en un acuerdo dirigencial. Eso es parte de las tareas que tienen que hacer los dirigentes. Esa alternativa se construye en la calle, se construye organizando a la comunidad, se construye planteando los problemas de la gente como eje ordenador de la política. Cristina lo dijo mucho también en el último tiempo, y tuve la oportunidad de decírselo, que me parecía que era un planteo muy bueno, que no somos, muchas veces el campo popular, el peronismo se transformó o nos transformamos en militantes electorales. Y entonces se discute la elección como si fuera lo único que tenemos que hacer. Nosotros somos militantes políticos. Claro, nosotros tenemos un modelo de país, tenemos una idea, tenemos ideas que tenemos que ver si son buenas, las queremos discutir con nuestra sociedad, queremos inventar otras, queremos distribuir la riqueza de otra manera, organizar la producción de otra manera, organizar la vida, los barrios de la gente de otra manera, porque creemos que es posible hacer eso en la Argentina. Pero además creemos que es posible porque este pueblo ya lo hizo, porque tiene 1001 batallas ganadas tratando de hacer eso, haciendo eso y haciéndolo efectivo. Nacho, entonces ese es el ejemplo, perdón, cierro acá, ese es el ejemplo que nosotros tenemos que tomar, esas son las prioridades. Si nosotros hacemos eso, la gente va a ir corriendo a votar. Bueno, va a ir corriendo y en masa a votar. Permítame, necesito un shock de esperanza. Por eso digo, ya hicimos el diagnóstico y todo lo desastroso que es nuestro país en manos de estos señores, Javier Milei a la cabeza. Nacho, hablabas de lo que está pasando, ¿no? Que hay que escuchar, hay que leer, hay que ver la calle como para entender lo que está pasando. Llenémonos un poquito de esperanza, porque razones, motivos, hay un montón, ¿no? Hay que ver cómo se transforma, la vía es la democrática, siempre lo supimos. Danos un mensaje de esperanza para quien está en casa diciendo, está todo mal, ¿qué hacemos? Creo que de este lado tenemos la ventaja de sentir el orgullo que sentimos de ser argentinos y de la historia de nuestro pueblo. Un pueblo que de la dictadura más sanguinaria de su historia nos dio a las abuelas, a las madres, a los hijos. Un pueblo que del estallido del 2001, de un programa de hambre y miseria fatal, detonó en la organización comunitaria de las ollas populares, en los ejemplos de Maxi Darío, en la organización comunitaria que vino atrás. Esta no va a ser la excepción. Cuando en los albores del 2001 el país estaba absolutamente roto y no había ningún pibe de 20, como éramos nosotros, creyendo en la política partidaria, aparecieron los movimientos sociales. Nosotros empezamos con una pelota de fútbol, que no la inventamos nosotros, ya estaba en el barrio de antes. Claro. Ahí donde creemos que está el problema es donde está la solución. Es donde se sabe sobrevivir y construir a pesar de todo siempre, y aunque ni siquiera los estén mirando de otros sectores de la sociedad. Cuando tiramos una pelota de fútbol, de golpe ya no éramos solos, éramos varios. Y cuando éramos varios ya podíamos discutir por qué aquel tiraba patada, por qué aquel no pudo venir porque estaba haciendo juguetes de cerámica en la casa para que la madre pudiera vender, por qué aquella no quería venir si no la dejaban jugar, por qué hacía falta una asamblea para poder discutir los problemas que tenían todos esos. Y se empezó a organizar una comunidad, que en el caso nuestro es una red de asambleas. Me parece que el modelo de arranque lo conocemos, funcionó. Lo mejor que tenía unido y organizado, que la organización de Leo formaba parte, Levita, La Cámpora, y que sacaba pecho por eso, y hasta el más acérrimo opositor le reconocía, le devolvieron a la política la juventud, le devolvieron a la juventud la política. Los pibes salían a la calle. ¿Cuál fue el modelo? El de la pelota de fútbol. Estar en el territorio. Vos no podés ni alejarte ni abandonar el territorio. Lo sabe el narcotráfico, lo saben las empresas que inventaron la responsabilidad social, lo saben las iglesias. La política no puede no saberlo. Hay otro contexto. Los jóvenes hoy, más que la pelota, van a esto. Van al celu, van a encerrarse a una plataformita. Digo, también entender que el contexto es otro, ¿no? El contexto es el que nos van a pintar los jóvenes en tanto nosotros nos encontremos con ellos. Mientras nosotros sigamos discutiendo de los jóvenes, sin jóvenes del otro lado, estamos jodidos. Para poder encontrarnos con los jóvenes hay que hablar su idioma. Si hay que cantar rap, hay que cantar rap. Claro. Si no es por los partidos, no es por los partidos. Si no es por los movimientos, no es por los movimientos. Y si es de la forma que sea, para eso hay que escuchar. Para escuchar hay que encontrarse. Para encontrarse hay que estar en el territorio. O arrancamos del barro o no vamos a salir. Gracias a los dos por haber venido. La verdad que es un placer tenerlos acá discutiendo de la realidad.
y no de cuestiones de coyuntura política. Muchas gracias a los dos. Gracias. Ahí estaba, Nacho Levi, Leo Grosso, compartiendo con